El juego es el ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas, en el cual se gana o se pierde. Desde niños ha sido una de nuestras principales maneras de aprender y ver el mundo, solos o acompañados, con fines didácticos o simplemente para pasar el rato. El punto es mantener nuestros sentidos en ello. Sin embargo, estos juegos te mantendrán más alerta de lo normal. Así que, si eres una persona que se aburre fácilmente, quizá te interese estos 5 aterradores juegos desde el país del sol naciente, donde podrás invocar entidades y así nunca más jugarás solo. Advertencia: si eres una persona que se autosugestiona fácilmente, se recomienda no jugar estos juegos. Quedas advertido. 1. Hitori Kakurembo. También conocido como el juego de las escondidas a solas. Es un ritual para convocar y conectar con espíritus, entes que andan por la tierra y que no pueden ser vistos fácilmente, mientras buscan alguna oportunidad para poseer un cuerpo. Este ritual invita a uno de estos espíritus a poseer uno, pero no el de un humano, sino el de un peluche. Lo primero que debes hacer es elegir un peluche. Es necesario que tenga extremidades para poder realizar bien la invocación. Con alguna cuchilla, ábrelo y quítale todo el relleno. Procede rellenándolo totalmente de arroz. Luego córtate las uñas e introdúcelas. Algunas versiones aseguran que se debe poner algo de sangre también. Cose el agujero con un hilo rojo y una vez realizada esta acción, ata el peluche con el resto del hilo. Cuando termines, llena una tina o bañera de agua y vierte una taza de sal. Ponle un nombre al peluche. Es importante que no sea el tuyo. A las 3 de la madrugada, repite el nombre del muñeco 3 veces y, a continuación, di: es mi turno. Coloca el muñeco en el agua salada y apaga todas las luces de tu casa. Puedes tener una luz tenue, como la de una vela. Una vez realizado esto, ve a la tina, agarra el muñeco y di: te encontré, mencionando su nombre. Apuñala al muñeco con un objeto que pueda perforarlo. Puede ser un cuchillo, pero se recomienda hacerlo con un lápiz. Luego entenderás por qué. Ahora es el momento de esconderse y no dejar que te encuentre. Las uñas y la sangre que hay en su interior crean un nexo contigo. Si el muñeco te encuentra, te apuñalará con el mismo objeto con el que tú lo apuñalaste a él. Para finalizar el juego, existen varias versiones. La primera de ellas es meterse en la boca una pizca de sal con la que salaste la tina o la bañera y repetir 3 veces: yo gano, yo gano, yo gano. Claro, siempre y cuando el muñeco no te haya lastimado. La segunda versión no importa si te haya encontrado o no. Tendrás que tomar una taza con agua y sal, de la misma que utilizaste para la tina o la bañera. Llenar tu boca con la mitad de la taza y busca al muñeco, quien podría estar en cualquier parte de la casa. Una vez que lo encuentres, vacía el resto del agua sobre él y también escupe el agua que llevas en la boca y repite 3 veces: yo gano. Esto pondrá fin al ritual. Seca el muñeco, quémalo y deshazte del resto. Advertencia: hagas lo que hagas, no pares el ritual a la mitad. 2. Daruma-san. Se dice que Daruma fue una guapa mujer japonesa que murió en el baño.
Mientras se bañaba, tropezó y se pegó la cabeza en el borde de la bañera, rompiéndole el cráneo. Como en todas las leyendas, existen varias versiones. Sin embargo, la más extendida es la siguiente. Pasada la medianoche, antes de dormir, debes quitarte la ropa y tomar un baño. Debe ser con el agua más fría posible. Apaga las luces, métete dentro y siéntate en medio de la bañera, enfrente del grifo o llave. Comienza a lavarte la cabeza, el cuello, los hombros y repite: Daruma ven, Daruma ven, todo el tiempo, sin dejar de repetir las palabras por ningún momento. Concéntrate y mantén los ojos bien cerrados. Si has seguido las instrucciones correctamente, lo que ocurrirá a continuación te dejará sin respiración. Lograrás escuchar un fuerte golpe representativo que terminó con la vida de Daruma. No debes dejar de repetir las palabras Daruma ven, incluso si sientes la cabeza de Daruma en tu hombro o movimientos extraños en el agua. Y sobre todo, mantén tus ojos bien cerrados. Ya has invocado a Daruma. Ahora toca levantarse, y con mucho cuidado de no tropezar y caerse, pues tendrás que hacerlo con los ojos cerrados, y Daruma intentará que tropieces y tengas su mismo final. Sal de la bañera, sécate y vete a dormir. A la mañana siguiente, el juego habrá empezado. El fantasma de Daruma empezará a seguirte todo el día. Si intentas mirarla, desaparecerá. En ocasiones podrás llegar a notarla con el rabillo del ojo por encima del hombro. No puedes permitir que te atrape. Si no eres capaz de verla, un olor nauseabundo o extraños susurros afirmarán su presencia. Si sientes que está muy cerca, deberás decir "tomare", que significa detente en japonés. Ella se detendrá por algunos segundos, tiempo en el que deberás aprovechar y correr. Para finalizar, a medianoche deberás gritar "okita" y hacer un corte en el aire, parecido al que se usa en el karate. Esto finaliza cualquier conexión con el ente y habrás ganado. 3. Satoru-kun. Para este juego lo que tienes que hacer es lo siguiente. Deberás acudir a una cabina telefónica, introducir las monedas y llamar a tu propio teléfono. Una vez hecho esto, mientras esté timbrando, deberás decir "Satoru-kun, Satoru-kun, por favor acude a mí. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, muéstrate. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, si estás ahí, respóndeme". Después cuelga y apaga tu móvil. Si has hecho el procedimiento correctamente, recibirás una llamada de él en las próximas 24 horas. Cuando te llame Satoru-kun por primera vez, te dirá dónde está para luego colgar. Te llamará en varias ocasiones para hacerte saber que cada vez se encuentra más cerca a ti, hasta que la última llamada te dirá que está justo detrás de ti. Y no deberás vacilar ni un instante para hacerle alguna pregunta que ya deberías tener preparada. Pase lo que pase, no lo mires ni lo toques, ni tampoco quedarte sin hablar mucho tiempo, o llamarlo si no tienes alguna razón. Si incumples alguna de estas reglas,
Satoru-kun te matará y se llevará tu alma con él al infierno. 4. Hyaku Monogatari. También llamado Hyaku Monogatari Kaidankai, es el terrorífico juego de las 100 velas. Este es un viejo juego que data desde el periodo Edo, que conforma entre 1603 y 1868. Esta actividad suele darse en las noches veraniegas y a la luz de las velas, sobre todo en el Obon, un festival que honra a los antepasados. El juego consiste en formar un círculo con 100 andon o velas en el interior de una habitación, en la que también tendrá que haber una mesa con un espejo. Las personas reunidas tendrán que narrar kaidan, es decir, historias de fantasmas o de miedo, generalmente enfocadas al pueblo en el que habitan o experiencias paranormales personales. Al finalizar una historia, el narrador tendrá que apagar una vela y asomarse al espejo. Esto invocará a los espíritus. A medida que las historias se van contando y las velas apagando, el cuarto se vuelve más y más oscuro y va acumulando más energía espiritual. El juego termina cuando la vela es apagada totalmente y quedan con el presentimiento que alguien o algo terrible los acecha en la oscuridad. Por esto, muchos paran el juego en la vela 99, temerosos de descubrir lo que les podría pasar en la oscuridad. Aunque los orígenes reales de Hyaku Monogatari son desconocidos, se cree que los primeros en jugar fueron los samuráis. Como muestra de una prueba de valor, fue documentado por primera vez en el Otogi Monogatari, escrito por Ansei Ogita, en donde se describe una versión del juego en la que varios jóvenes samuráis juegan el Hyaku Monogatari Kaidankai. En el cuento, cuando el último de los samuráis apaga las velas, una mano gigantesca cae sobre ellos. Deben de defenderse con un rápido golpe de espada. Se dice que la mano es la sombra de una gran araña y aquellos que se temorizaban era el objetivo de burlas de los demás participantes. Rápidamente se hizo famoso entre los campesinos, la clase trabajadora y los ciudadanos de las villas. Con el objetivo de relatar kaidan nuevos y originales, la gente recorría caminos en busca de cuentos de terror. Se convirtió en un verdadero fenómeno popular, llegando a ser impresos varios libros de temática kaidan que recogían cuentos de terror de todos los rincones de Japón y China. 5. Red Room. Por los primeros años del 2000 se esparció entre los jóvenes el rumor de que existía una página maldita. Las víctimas solían ser cibernautas que se quedaban a altas horas de la noche. Al parecer les surgía un pop-up muy concreto llamada la habitación roja. Esta aparecía en tu pantalla preguntándote: ¿te gusta esa habitación roja? La extrañeza se convertía en terror cuando era imposible cerrar la ventana. Incluso si apagas la PC, te respondía una voz infantil realizando la misma pregunta, una y otra vez. Se dice que las personas que se han encontrado con la habitación roja han acabado pintando las paredes de su habitación de este color, pero con su propia sangre. Esto sería todo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale una manita arriba y suscríbete para más contenido. El link de mis redes sociales está en la descripción por si quieres seguirme. Esto fue Eritime. Bye bye.